dejaron de pensar en nuestros problemas. Como es de esperarse, yo no se lo dije la clase pasada, pero las charlas nuestras son grabadas, así las pueden tener después para discernir. Igual las fotografías o los dibujitos que aparecen están también publicados en la ventana de Farmacotecnia 3 para que los revisen cuando quieran. Hoy vamos a armar dos conferencias o vamos a ver dos seguidillas de diapositiva. Vamos a hablar de la molienda y después vamos a hablar de formas farmacéuticas derivadas de polvos, exclusivamente de polvos. ¿Me escuchan todos bien? Fenómeno. No, yo quiero cerciorarme porque a veces me falla el micrófono. A veces me falla el micrófono. Bueno, fenómeno. Y hay una clase más, si no me olvido. Hay una clase más, una seguidilla de diapositivas más que tienen ahí en el inicio de la cursada, que habla de polimorfismo. Yo no la voy a pasar. Mírenlo ustedes por sí mismos. No obstante, vamos a hablar hoy de polimorfismo, porque tiene que ver con la molienda. Tiene que ver con la molienda. Más allá de que van a ver que las diapositivas de hoy están de alguna manera mezcladas. A mí no me gusta mucho cómo están, pero están sacadas de un libro muy piola, porque se mezclan los factores de lo que se llama granulación con los factores que llamamos molienda, y a veces tiende a confusión, pero traten de sacar conclusiones sobre lo que yo les cuento. Denme un segundito. Fenómeno. A ver, vamos a ver cómo sigue. Estos cuadros concretamente tienen que ver con la granulación, que sería nuestro tema de la clase que viene. Pero sepan lo siguiente, a ver si encuentro... Vamos a empezar por acá. Por ahí la mezclamos un poco con las anteriores, pero vamos a empezar por acá. ¿Qué significa en principio molienda? Hablamos de moler cuando lo que intentamos es conseguir reducir el tamaño del grano de un polvo a un tamaño conocido y medido. Está bien, Aldo, si imprimiste ese, todo bien. Vuelvo al tema, porque ya me confundí por salirme. Se habla de molienda simplemente como un tratamiento que recibe un polvo para reducir su tamaño de grano. Ahora, ese tamaño de grano lleva un determinado calibrado, que es a lo que tiende el título de nuestra charla. ¿Qué significa calibrado? Que ese tamaño de grano logrado a través de la molienda tenga un tamaño conocido. Y no solamente conocido, sino a su vez lo más igual posible. Es decir, tratar de que todos los granos logrados, y esto es lo más difícil, sean iguales en tamaño, o por lo menos lo más iguales posible. ¿Se entiende? Eso es la molienda. Ahora, cuando se trabaja en granulaciones, es decir, en lograr determinados tamaños de grano, los granos pueden ser o más chiquitos, porque necesitamos mezclarlos con granos de un tamaño similar,
Recuerden de la clase pasada, las mezclas suelen llegar mejor a la homogeneidad si todos los tamaños de partículas son iguales. O podemos agrandarlo, que eso significaba fijar la mezcla, algo de lo que hablamos al final de la clase pasada. ¿Qué significa fijar la mezcla? Granular. Son granos más grandes, pero constituidos por una mezcla ya establecida. Y esos gránulos fijos a través de determinado proceso. Ese proceso se llama granulación y tiene varias formas, de las cuales vamos a empezar la clase que viene. Dios mediante. La granulación y la molienda llevan de alguna manera procesos similares. En unos es una mezcla fijada a un tamaño de grano más grande. En el otro, la molienda, es un determinado trabajo mecánico que reduce el tamaño de partículas a un tamaño homogéneo, pero menor del que cual partimos. Esa molienda siempre, sea en gránulos o sea en conseguir un polvo más chico, va acompañada de lo que llamamos tamizado. ¿Qué es tamizado? Lo que nos permite calibrar, el tamizado es lo que nos permite calibrar el tamaño de grano de polvo que obtuvimos. Esa es la idea. Esa es la idea. Moler, reducir el tamaño de grano de un polvo, pero a un tamaño conocido. Granular, aumentar el tamaño de grano del polvo, también a un tamaño conocido, pero formado por una mezcla, no por un polvo individual. ¿Se entiende? Vamos para adelante. La molienda. Vamos a ver el cartel desde este lado, por este lado. Después vamos a hablar de la granulación. La molienda requiere determinados aparatos, o digamos determinado trabajo mecánico, que sea capaz de conseguir esa reducción de tamaño de grano. Los aparatos que se utilizan para la molienda son obviamente los conocidos llamados molinos. No en este caso un molino para producir harina, que sería el mismo caso, sino para producir determinados polvos que van a terminar siendo mezclados con otros. Esta mezcla, llegado el caso, puede llegar a fijarse en una granulación. Pero esto lo vamos a dejar para la clase que viene. Si bien vamos a hablar un poquito al final. Les decía yo, los molinos son los aparatos aplicados para lograr una molienda. Les cuento, molino significa molienda a gran escala a través de un aparato mecánico que realiza el trabajo. Esa molienda a veces y en otras épocas se hacía en la oficina de farmacia. Que se usaba para moler básicamente morteros. Morteros. Se considera polvo de uso farmacéutico aquellos que midan de 200 micrones de diámetro, aquellas partículas que tengan algo así como 200 micrones de diámetro para abajo. Es decir, se consideran polvos farmacéuticos y absolutamente utilizados para la mezcla partículas de alrededor de 200 micrones. Algunos llevan en la medida un poco más arriba, 500 micrones, pero no más de eso. No más de eso. Y para abajo les cuento que puede ser ad infinitum. Hoy hay polvos de molienda coloidal, es decir, de tamaño muy chiquitito, que pueden llegar a los 5, 6, 7 micrones de diámetro por partícula, obviamente considerando a la partícula como una esfera, cosa que no es real, pero se lo toma como modelo para la medida. A partir de esos dos límites
pónganle 200 micrones, a 1 o 2 micrones o 5 micrones. Son los polvos que se usan generalmente en la preparación de medicamentos. Ahora, ustedes me dirán, ¿es necesario en algunos casos utilizar polvos tan finitos como hablar de 5 o 6 micrones? Sí, sí. 5 o 6 micrones significa tamaño coloidal. Tamaño coloidal se suele utilizar más que nada para aquellas pastas o pomadas que lleven sólidos y sean de uso ocular. En aquellas preparaciones, más allá de que ya sepamos cómo se hacen, que deban ser utilizadas en el ojo y lleven alguna proporción de sólido, los sólidos tienen que ser lo suficientemente chiquititos como para no dañar la conjuntiva. Cosa que puede pasar con un tamaño de grano mayor. Volvemos entonces a la molienda. ¿Cómo lograr un determinado tamaño de grano a conciencia y con determinada molienda? Existen lo que se llaman molinos oscilantes. Hablamos de aparatos para moler. Empezamos del 2. Molinos oscilantes. Un molino oscilante lo que hace es básicamente lograr un determinado tamaño de partícula. Los llamados molinos de pantalla cónica. Molinos de pantalla cónica pueden lograr infinidad de tamaños de partículas, inclusive partículas de tamaño coloidal. Y los molinos a martillo. Los molinos a martillo son los molinos que se utilizan comúnmente para reducir el tamaño de partícula de un polvo de uso farmacéutico regular, ya sea para incorporar en una pasta, ya sea para incorporar en un comprimido o ya sea para usarse como polvo libre. Generalmente molinos a martillo. Ahora, entre estos dos, molinos de pantalla cónica y molinos a martillo, existe un tipo más de molino que se llama molino de bolas. Los molinos de bolas, digamos que son una especie de molino intermezzo en el tamaño de partícula entre lo que se logra con un molino a martillo y lo que se logra con un molino de pantalla cónica. Suele utilizarse básicamente para emparejar tamaño de partícula, ya sea que después va a utilizarse para una molienda superior, que la va a llamar a tamaño coloidal. Buenos días a todas las que llegaron ahora, buenos días. Les decía, es una especie de molino que lleva un tamaño intermedio entre lo que podría ser una partícula coloidal que puede lograrse a través de un molino de pantalla cónica a una partícula de tamaño normal, 500, 200 micrones, que puede lograrse con un martillo. Los molinos de bolas, después les voy a contar cómo funciona, suelen ser utilizados tanto para pulverizar materias primas sintéticas como para lograr la molienda de materias primas naturales o vegetales. Vamos a ver en un ratito que si lo que tenemos que moler es vegetal, los molinos a martillos cambian sus accesorios, deja de ser martillo y pasa a ser una cuchilla. Y en realidad lo que estamos haciendo más que molerlo es picarlo. Ahora en un ratito lo vemos. El producto de todos estos molinos invariablemente va a ser tamizado. ¿Qué significa tamizar? Calibrar. Siempre un polvo se produce a un determinado tamaño de partícula. Lo que se vende o se ofrece en mercado para futura construcción de formas farmacéuticas como materia prima, siendo polvo, es un polvo graduado a determinado tamaño de partícula. ¿Se entiende? Todo lo que se muele va a ser ajustado. Todo lo que se muele va a ser ajustado. Y la empresa que lo compra y lo usa para constituir sus formas farmacéuticas o sus productos, ha de verificar a través del control de calidad que ese producto que compraron cumple la norma del grano, del tamaño de grano que se necesita. ¿Correcto? ¡Vamos!
Vamos. Este aparatito que aparece acá es el que se llama molino oscilante, que dejamos para el final. Es un molino que más que nada se utiliza para granular y no para achicar tamaño de grano. Ahí adentro, en esta tolva, sea acá o sea acá. Uno de estos tenemos allá en el laboratorio de la universidad. Sea por acá o sea por acá. Se mete un determinado polvo con determinado pretratamiento de unión que va a ser molido a un determinado tamaño de grano, obviamente más grande que cualquiera de los granos que forman la mezcla. Pero estos molinos se usan para lograr un determinado tamaño de grano en una mezcla formada ya, o ya homogénea, y aglutinada, es decir, tratada para lograr un tamaño de grano. El tamaño de grano en un granulador oscilante se verifica a través de un tamiz, sobre el cual va a ser forzada a pasar la mezcla, que está de alguna manera pegoteada, a lograr un determinado tamaño de grano. Esto no se usa, repito, ¿no?, para lograr un tamaño más chico, es decir, molinos donde haya golpes o fricciones. Esto se usa básicamente para lograr un granulado, que como les dije vamos a ver la clase que viene. Requisitos para trabajar con un molino oscilante. No me detengo acá, lo volvemos a ver dentro de una clase. Molino de pantalla cónica. Polvo que se echa adentro de un cono que gira a partir de una determinada fuerza centrífuga. Fricciona sobre el polvo, el cono al cual hacemos referencia, para sacar un tamaño de polvo más grande, más chico. Los molinos de pantalla cónica existen en varios modelos, dependiendo obviamente del tamaño de partícula que uno pretenda. De hecho, hay molinos de pantalla cónica que pueden llegar a moler partículas a tamaño coloidal. Tamaño coloidal, perdón, piensen en 50 micrones para abajo. Lo damos como norma o como requisito general. 50 micrones para abajo. En un molino coloidal o en un molino de pantalla cónica, obviamente las cuestiones a controlar es qué tipo de malla vamos a utilizar, porque es el que nos va a dar la medida del grano. Impeller es lo que hace que eso gire. Recuerden, un molino de este tipo lo que hace es girar a una determinada velocidad, mayor o menor, y se dedica, entre otras cosas, a golpear los granitos contra el cono que hace de calibrador para lograr el tamaño deseado. Se puede usar para granular, es decir, para lograr granos de una mezcla, o se puede utilizar para moler a tamaño coloidal, dependiendo del tipo de aparato que uno pretenda para su trabajo concreto. Ahí dice, a la parte de abajo, dice fuerza de corte de mediana intensidad. Yo les diría que más allá de mediana intensidad puede ser de mediana o de fuerte, de mucha intensidad, dependiendo del aparato. Habla de gran versatilidad de mallas e impellers, es decir, un impeller tómelo como un motor. Impeller es una palabra en inglés que significaría algo así como impulsador. Es lo que le da la fuerza centrífuga necesaria para lograr la molienda al cono que gira. Pero es un término, digamos así, muy industrial. Entonces, pueden tener determinados tipos de motores que se van a unir a determinados tipos de mallas o de conos para realizar la tarea necesaria. Acá tienen la visión de varios.
molinos de pantalla cónica, en general los que aparecen en la fotografía de ahí, los que aparecen en la fotografía que ustedes ven, son conos que se utilizan para granulación. Fíjense que si ustedes ven los agujeritos que tienen los conos suelen ser bastante grandes. Se usan básicamente para granular. Este es un aparato concreto de un molino de pantalla cónica que se usa para granulación. La mezcla de polvo que se va a granular se manda por este lado, por esta tolva. Acá se va a encontrar el conito que hace el laburo. Esto gira y el granulado se recibe acá adentro. Lo que ustedes ven acá es básicamente un circuito de granulación. El molino, el aparato que impulsa al molino, que produce el granulado y dónde se recoge. Estos granulados pueden terminar su proceso farmacéutico ahí, lo vamos a ver en un ratito, puede terminar su proceso farmacéutico ahí, o puede recibir un proceso posterior. Es decir, ese granulado puede comprimirse, puede ajustarse, puede utilizarse para distribuir en agua, mezclado con determinados productos que van a actuar como efervescentes, etcétera, etcétera, etcétera. En general, si el trabajo es como lo vemos acá, es decir, que va a recibirse el granulado en un tacho de este tipo, muy posiblemente el resultado final de esta tarea sea el granulado como producto final. Ejemplo, vamos a volver sobre él en un rato. ¿Oyeron hablar un producto alguna vez llamado total magnesiano? O vamos a hablar de otro producto distinto pero que no es farmacéutico. El café granulado tipo Nescafé. Bueno, reciben un proceso de este tipo, una mezcla que es aglutinada, molida, va al tacho y de acá al envase. De acá a envasarse. Pasamos a otro tipo de molienda. Esta ya es más de uso farmacéutico. De uso farmacéutico concreto. La molienda o calibrado en molino de martillo. Cuando digo farmacéutico me refiero a que se toma un polvo de grano mayor y se lo muele a un polvo de grano menor. Esto que ustedes ven acá, estas cruces que giran acá, son los martillos. Es un primer calibrado, es decir, un primer tamiz que va a dar un determinado tamaño de grano, que muchas veces suele estar acompañado por un segundo tamiz de una medida más chica por el lado de abajo, que es el que va a seleccionar el tamaño de grano final. ¿Cómo funciona esto? Básicamente por fricción contra la pared del aparato para molienda. Estos martillos giran y no suelen girar todos a la vez, sino que suelen girar a tiempos distintos, como si tuvieran las cruces cruzadas. Una cruz va por este lado, la cruz de atrás pasa por acá, hace como X atrás de esta, la otra X atrás de la otra, etcétera, etcétera, para aumentar el rendimiento de la fricción. Eso va girando, girando, girando sobre el primer tamiz y logrando la molienda del polvo que ingresamos adentro. Esto que ustedes ven acá es un corte del aparato. Esto no es solo dos patitas como ven acá, sino que básicamente es un cilindro. Un cilindro que puede tener metro, 2 metros, dependiendo de cómo se haga, dependiendo del producto. ¿Qué es lo que modificamos o controlamos dentro de un molino de martillo? El tipo de malla que se usa, la selección del rotor. El rotor es el eje que va en el medio, que es el que gira. Fíjense que acá dice ya que puede ser martillo, puede ser cuchilla. Generalmente las cuchillas se utilizan cuando el material a moler es de origen vegetal. No se lo muele a golpes porque se tardaría mucho, sino que se lo muele a cuchillazos, digámoslo así, porque se logra un rendimiento de molienda mejor.
Obviamente se va a determinar una determinada velocidad de rotación. La velocidad de rotación va a tener que ver con la calidad de la molienda y la carga del polvo de mayor tamaño. Olvídense acá de granulado, acá hablamos de un polvo simple, que tiene un determinado tamaño de partícula mayor y que se va a moler a menor. Acá sí, en un molino de estos tipos, este tipo de molinos se utiliza para granulados o granos duros, muy duros, que no podrían molerse en un rotogranulador, el primero de los modelos que vimos. Piensen que son granos que van a recibir golpes y que van a molerse a un tamaño de grano más chico y que a su vez van a ser tamizados para lograr unificar ese tamaño de grano. Piensen en materiales que suelen molerse en este tipo de molinos. Piensen en materiales tipo óxido de zinc, celulosas o celulosa microcristalina. En el caso de que haya que cambiar a cuchillo, a raíces u hojas, pongámosle el té que va en saquito, está molido casi a un grano de tamaño impalpable, se muele en molinos de este tipo con cuchillas. Lo que se muele en el caso del té son las hojas. Las hojas son picadas, concretamente picadas, a través de un molino de martillo, pero que usa como accesorio cuchilla. Cuchilla. Ahora, les cuento que, paso a la que sigue. Acá ustedes ven cómo funciona un molino de martillo. Es decir, el martillo golpea una partícula más grande y la destruye en partículas más chicas. La cuchilla es exactamente lo mismo, pero en un lugar más específico. Simplemente porque un martillo tiene mayor superficie de golpe y la cuchilla tiene una fuerza de corte más aplicada a un determinado lugar. Eso es lo que llamamos filo. Pero les decía, un polvo que generalmente recibe en principio molienda a través de un molino de martillos, suele pasar luego a lo que se llama un molino de bolas, que no aparece entre los modelos del cuales yo les comenté. Los modelos que aparecen en las figuritas. Un molino de bolas, piensen lo mismo que vimos recién, un cilindro enorme dentro del cual hay acomodadas de determinada manera bolas de alto peso. Pueden ser bolas de acero, pueden ser bolas de cerámica, pero son macizas, macizas. Y a su vez, el cilindro que va a girar con el polvo adentro tiene como determinadas salientes hacia adentro que lo que hacen es levantar y hacer que las bolas suban y caigan sobre el polvo que tenemos a moler. En el caso de los molinos a martillo de cuchilla es un eje en el medio con martillos o cuchillas que giran y van golpeando el polvo desde el medio. En el caso de un molino de bolas, las bolas están sueltas y son movidas a través de, digamos, salientes metálicas que hay dentro del cilindro que se acomodó el polvo. La bola sube y en un momento dado cae sobre el polvo que tienen adentro. Sube y cae, sube y cae. Y eso realiza la molienda. Todo aquel polvo, les cuento, es una especie de verdad de fe industrial, pero todo aquel polvo que en algún momento tenga que recibir molienda de tipo coloidal, es decir, muy finito o impalpable, en algún momento de su vida pasó por un molino de bolas. Pasó por un molino de bolas. Acá tienen accesorios de martillos o de cuchillas. Martillitos serían estos, cuchillas serían estas otras, que se utilizan en un molino de martillo. ¿Cómo se realiza el ajuste de un granulado?
o de una molienda. La distribución del tamaño de grano obedece, la distribución del tamaño de grano proveniente, de una molienda lleva o se lo asocia a una distribución gaussiana. Es decir, se acomodan los valores del diámetro de las partículas alrededor de un valor tomado como absoluto llamado media. Esto ya lo conocemos. Lo lógico o lo concreto es esto que está acá. Es decir, se hizo una molienda, los valores obtenidos están o se distribuyen alrededor de un valor medio que se toma como el valor deseado. Algunos van a quedar de mayor tamaño, otros van a quedar de menor tamaño, pero todos se distribuyen alrededor de este valor. Les cuento, muchachos, que hoy, si un aparato de molienda o una empresa que se dedica a la fabricación de polvos para uso farmacéutico tuviera una curva de Gauss como esta, los rajan a todos. La acomodación de los datos alrededor de la media en una molienda al día de hoy es casi absoluta. Es como si esto fuera un pico para arriba. Estas líneas mucho más juntas, como si esto en vez de ser una curva así gaussiana como la muestra acá, fuera un piquito. Un piquito como de resonancia magnética nuclear. No sé si como un lavarropa, pero es un pico esto acá. Jamás se aceptaría una distribución de molienda de polvo como la que figura acá. Pero esto es básicamente didáctico, por eso lo pusimos. Ahora, más allá de que acá arriba hable de velocidad media, alta o baja, piensen lo siguiente. Ah, tal cual, perdón. Sí, Guido, un molino de bola funciona como un lavarropa. Como un lavarropa cuando centrifuga, pero a una velocidad de giratoria mucho menor. Mucho menor. Igual se puede ajustar esa velocidad. Le decía acá, más allá de que acá hablemos de velocidad media, alta o baja, que modifica eso, la distribución gaussiana de la molienda, lo que tenemos que tener en cuenta es que toda molienda, en el molino que sea, va a tener una velocidad óptima de molienda. Es decir, existe una determinada velocidad de rotación del molino que va a dar el grano óptimo de acuerdo al polvo que vayamos a moler. ¿Qué significa eso? El óxido de zinc se va a moler al tamaño de grano que queremos a través de una velocidad óptima y ya determinada. Si lo que tenemos que moler es metilcelulosa, va a pasar lo mismo. Si lo que tenemos que moler es té, va a ser lo mismo. Siempre existe, que vendría a ser la considerada velocidad media en este caso, siempre existe la posibilidad de que una velocidad concreta lleve al mayor rendimiento en la molienda tamaño de grano necesario con mayor eficacia. Lo que sucede es que si esa velocidad es aumentada, muy posiblemente aumente la cantidad de partículas más chicas, o la cantidad de golpes que recibe el polvo es mayor. Si esa velocidad baja con respecto a la ideal, muy posiblemente ese polvo registre mayor cantidad de partículas grandes, porque la cantidad de golpes que recibe es menor. ¿Se entiende? ¿Me lo pescan? Sí, sí. Fenómeno. Seguimos. Acá tienen determinados tamices utilizados a la molienda a través de martillos. Fíjense que hay tamices de muy alto grano y tamices con posibilidad de formar grano más finito. ¿Mm? Simplemente vemos los accesorios. Esto es como golpea una partícula que es impulsada por un molino de
martillos y que golpea el tamiz. Lo que está marcando básicamente esto es que al mismo tamaño de tamiz y con un mayor golpe pueden pasar o partículas más grandes o partículas más chiquitas. No obstante, el tamaño del tamiz sea lo mismo. Si pega más suave, el tamaño de la partícula va a ser más grueso. Si pega más fuerte, el tamaño de la partícula va a ser menor. Acá tienen formalmente molino de martillos armado. Un cilindro, los martillos y el polvo que se va a moler. Este es un determinado tipo de tamaño de martillo. Puede haber varios distintos, más grandes, más chicos. Cilindros más grandes, a eso me refiero, o cilindros más chicos. Acá lo tienen desarmado. Recuerden, dentro de este cilindro, donde golpean los martillos o donde pican los cuchillos, se puede acomodar distinto tipo de polvo, ya sea de origen vegetal, ya sea de origen sintético. Más accesorios de molino de martillo. Acá lo que está mostrando básicamente es cómo fricciona un molino de martillo dentro, y se me fue, perdón. Muestra, les decía, cómo fricciona un molino de martillo sobre el tamiz, en este caso un tamiz más grande, haciendo que la partícula de mayor tamaño se transforme en una de menor tamaño. ¿Qué es lo que se pretende? Que el tamiz seleccione partículas de manera que el tamaño de las que caigan sean del tamaño en el cual el tamiz permite. Obviamente, la pregunta de rigor en este caso, y viene a bien explicarlo, es la siguiente. Obviamente han de pasar a través de una malla de tamiz no solo aquellas partículas que correspondan al tamaño de la malla de tamiz, sino aquellas partículas que hayan obtenido obviamente un tamaño menor. Toda molienda en su calibrado tiene estipulada qué proporción de granos más finos o proporción de fino, como se suele decir en la industria, el polvo que se adquiere ha de tener. Y vamos a ver que para determinados procesos posteriores, esa proporción de fino es absolutamente necesaria. Repito un poquito. Un polvo se muele a un determinado tamaño de partícula. Pretendemos que todas esas partículas sean lo más iguales posibles. No obstante, en la molienda de un polvo hay una determinada proporción de granos que suelen ser más chicos que lo que el calibrado permite. A esa proporción de polvo de tamaño más chico que el calibrado permite es lo que se suele llamar el fino. Fino. Todo polvo tomado como materia prima tiene una proporción de fino que es obviamente declarada y que vamos a ver, les decía yo, en procesos posteriores, en la utilización de polvos molidos a determinado tamaño, es necesario que esté, que esa proporción de fino es necesario que esté. Sobre todo cuando vamos a comprimir, cuando transformamos el polvo en tabletas o comprimidos. Más accesorio de molino de martillo. ¿Cómo funciona el molino de martillos? Recuerden, el polvo se puede agregar por acá, se puede agregar por acá. Va cayendo, esto gira, lo va moliendo, atraviesa el tamiz y se recoge. Lo que cambia en estos casos son las entradas. Pero eso depende del fabricante o del aparato. Molino de martillo.
¿Se entendió bien, muchachos, hasta ahora? Sí, todo ¿Me van claro. siguiendo? Fenómeno. Recuerden, porque ahora vamos a acomodar, les cuento, yo dejo esa diapositiva, pero les cuento. Todo lo que hablamos hoy en cuanto a regular el tamaño de partícula se acomoda a lo que vimos la clase pasada, es decir, se muele a un determinado tamaño para lograr, en lo que a la aplicación en la industria farmacéutica se refiere, un determinado tamaño de partícula a una mezcla homogénea. Recuerden que las mezclas suelen llegar más rápido a la homogeneidad cuando el tamaño de partícula de los polvos que la componen suele ser parecido o el mismo. En el caso de la molienda o el calibrado, dejamos de lado, cosa que no lo hacíamos en la mezcla, la densidad e inclusive la dureza de los granos. Pero la densidad acá no influye. Molemos a un determinado tamaño. La densidad nos joroba o la tenemos que tener en cuenta para lograr una mezcla homogénea. Densidad significa que al mismo tamaño de grano va a haber sustancias que van a pesar más que otras por su propia constitución química. ¿Se entiende eso? Ahora, existe un determinado factor del cual vamos a hablar ahora y tienen ustedes inclusive o les hemos puesto una especie de desarrollo del tema en diapositivas en la entrada de la materia en el campus, que es el polimorfismo. Un tema que se tiene muy en cuenta para trabajar en polvos dentro de que la industria farmacéutica se refiere es la forma y la condición del cristal. Recuerden, llamamos polimorfismo o se llama polimorfismo a las distintas formas cristalinas en las que una misma sustancia se puede presentar. Eso significa que de acuerdo a las características propias de cada cristal, se pueden lograr determinados efectos posteriores con la forma farmacéutica que se está logrando. ¿Alguna vez oyeron hablar de polimorfismo? Distintas formas cristalinas que presenta una misma sustancia. En algunos casos se pretende que esa forma cristalina sea lo más estable posible para garantizar una estabilidad futura de la forma farmacéutica. Y en otros casos se pretende que esa forma cristalina no sea estable porque va a recibir un proceso biológico después que va a permitirla aprovechar desde el punto de vista, va a permitirle ser aprovechada a partir de un punto de vista terapéutico. Ejemplo clásico, si en una mezcla de polvos va a utilizarse para hacer una tableta o un comprimido, se pretende en principio que las formas cristalinas de determinados componentes de ese comprimido tengan características especiales. Si bien lo vamos a ver en una clase de excipientes, le adelanto ahora lo siguiente. Un comprimido suele llevar lubricantes, por ejemplo. Lubricantes tienen que ver con que el comprimido sea capaz de ser apretado, el polvo, perdón, sea capaz de ser apretado en una determinada máquina y que pueda salir sin mayores inconvenientes de esa máquina, reduciendo la fuerza de rozamiento. Para eso se suele utilizar este arato de magnesio, es decir, una sal grasa, que básicamente hace de lubricante. Fenómeno. El estearato de magnesio tiene dos formas distintas de cristalizar. Una es laminar. Básicamente forma una superficie laminar que, digamos, desde el punto de vista farmacéutico nos convendría que fuera así para poder cubrir al comprimido con el lubricante y que éste tenga menos posibilidad de rozar. Y la otra son espículas, agujitas. Las agujitas no tienen, digamos, mucha aplicación en el hecho de la lubricación. Cuando se compra estearato de magnesio para utilizarse como lubricante en la construcción de comprimidos, se suele verificar en el laboratorio que lo compra, por lo menos en algunos casos, la proporción de espículas que ese estearato de magnesio tiene.
¿Por qué razón? Porque para usarlo como lubricante nos conviene desde todo punto de vista, más que las espículas, que tenga forma laminar. Ahora, con el correr del tiempo, las láminas se transforman en agujitas porque son cristales más estables. Concretamente, un estearato de magnesio viejo va a tener mayor cantidad o mayor proporción de espículas que uno recién fabricado. Resultado: si la proporción de espículas a partir del tiempo aumenta a determinada proporción no adecuada para el uso del estearato de magnesio como lubricante, ese polvo ha de ser descartado. ¿Pero por qué se descartó? ¿Porque se arruinó? No, básicamente por un cambio en la forma de cristal, por un problema de polimorfismo. ¿Se acuerdan que algo así pasaba cuando hablábamos de la manteca de cacao en el uso para supositorios? Que la forma de la manteca de cacao tiene 5 o 6 estadios distintos de polimorfismo y que uno o dos, creo que era la forma gamma, de los polimorfos que tenía, eran capaces de fundir a los 36 y pico de grados que requerían para utilizarse como supositorio. Si ese cristal se transformaba en un cristal de mayor estabilidad, sonamos. El supositorio no se desarma y consecuentemente la droga que lleva dentro no se puede absorber. ¿Se entiende? Les cuento un tercer caso. Generalmente, los principios activos que se incluyen en un comprimido tienen también que ver con el hecho polimorfismo. Los principios activos suelen incluirse en comprimidos en formas cristalinas amorfas, es decir, que el cristal no ha llegado a acomodar del todo todos los atomitos que lo producen, de manera tal de favorecer qué cosa, de que cuando ese comprimido disgregue en el sistema digestivo, ese principio activo que va acompañando a ese comprimido se disuelva lo más rápido posible, de manera que sea absorbido lo más rápido posible. Verdad de fe les digo es que un cristal amorfo se ha de disolver más rápido, obviamente, que un cristal estable. ¿Se entiende? Sí, Ese polimorfo, ese polimorfo inestable, cristal amorfo, se va a disolver más rápido que el cristal estable. ¿Cuándo esto tiene aplicación, entre otras cosas? Piensen lo siguiente. Vieron que hay la mayoría de los medicamentos, más allá de que sean comprimidos o no, tienen una determinada fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento que uno la asocia básicamente sobre la efectividad del comprimido o la efectividad de la forma farmacéutica. Veamos una forma farmacéutica sólida. Si no existe ningún tipo de proporción de agua o de proporción de líquido en un comprimido, muy posiblemente esa fórmula sea o esa forma farmacéutica sea mucho más estable que el resto. Ahora, ¿por qué tienen fecha de vencimiento? En algunos casos, la fecha de vencimiento tiene que ver con esto. Caso típico. ¿Conocen una droga que se llama paracetamol? ¿Alguna vez la escucharon, la usan y ahora está de recontramoda por este asunto del coronavirus? Entre otras cosas porque sirve para tratar las febrículas. Fenómeno. El paracetamol es una droga terriblemente estable, absolutamente estable. ¿Qué significa eso? Que si pensamos en el vencimiento del comprimido, porque la droga se degradó o perdió determinada actividad, olvídense. Olvídense. Son cientos de años que funciona bárbaro. Ahora, el comprimido tiene un determinado vencimiento. ¿Por qué razón? El paracetamol, como algunos de los componentes del comprimido de paracetamol, entre ellos por ahí la celulosa microcristalina, a medida que pasa el tiempo, cambian su estructura cristalina a formas farmacéuticas más estables. Perdón, formas farmacéuticas no, a formas cristalinas más estables. ¿Esto en qué influye? Influye en el tiempo que el comprimido, va a tardar en desarmarse
y en el tiempo en que la droga se va a disolver. El resultado es que por ahí, después de 4 años de guardado, un comprimido de paracetamol va a funcionar de la misma manera que cuando no tenía 4 años, pero va a tardar mucho más tiempo. ¿Por qué razón? Porque al sistema digestivo le va a costar más tiempo desarmar el comprimido debido a que aumentó su estabilidad y va a tardar más tiempo en disolver la droga, básicamente porque también aumentó su estabilidad. ¿Se entiende? ¿Y el resultado cuál es? El que lo está usando va a decir, este comprimido no funciona como el que usaba antes. A veces cambias de marca, a veces cambia de analgésico. Pero la verdad es esa, se tiene en cuenta la, el polimorfismo, es decir, la determinada graduación del sistema cristalino para asegurar que el comprimido funcione en tiempo y forma. Con el paso del tiempo puede pasar que eso no suceda. Yo les hablo del paracetamol, hay medicamentos en donde esto se hace por ahí un poquito más grave. Por ejemplo, la carbamazepina, un medicamento para tratar convulsiones y de uso crónico, es decir, de uso a largo plazo. Uno tiene que verificar que el comprimido se deshaga en tiempo y forma siempre para lograr una determinada concentración sanguínea de carbamazepina que se mantenga en el tiempo para evitar la aparición de convulsiones. Imagínense si de repente el comprimido tarda más en largar la carbamazepina, la concentración en la sangre cae y ¿qué puede pasar? Dejamos un huequito en donde puede aparecer una convulsión no esperada en el paciente que lo está usando. ¿Se entiende? Sí. Fenómeno. Razones por las cuales estamos estudiando este tipo de cosas. Más allá de que los entretenga un lunes a la mañana. Vamos. Eh, voy a armar una conferencia nueva. Así que me esperan un ratito y vamos a pasar otra secuencia de diapositivas. ¿Saben? Va, denme 10 minutos y estamos. Che, ¿me entendieron todo? Waldo, ¿me entendiste todo? Ah, bien. Ahora me quedo más tranquilo. Denme un segundito.
Ahora, ¿están todos por ahí? Ah, fenómeno. Che, ¿se sirvieron la leche? ¿Comieron alguna galletita, un mate, algo? No seguimos si no desayunaron algo. Así de sencillo. Rosca de Pascua, qué bárbaro. Me encantó. ¿Tenés un pedacito? Cómo te envidio, nena. Bueno, me voy a servir un café con leche y vengo. No se vayan, ¿eh? De la tonina traje. Ay, Dios, estos niños. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Haciéndose la paja. Después vamos a salir, ¿eh? Ahí te digo. Bueno, ¿estamos listos? Vamos a hablar ahora. Voy a contarles ahora. Che, todos cargaron, ¿no? Para tomar la leche. No quiero olvidarme de eso. Vamos. Vamos a hablar ahora de formas farmacéuticas hechas con polvo. De todo lo que aparece acá, donde dice clasificación, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer es básicamente esta, la que está acá marcada. Es decir, que sean exclusivamente sólidas. No vamos a hablar de suspensiones ni de aerosoles. Aerosoles lo veremos en otro momento. Ni de pastas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dedicarnos específicamente a aquellas cosas que están hechas solo en forma sólida. Veamos. ¿Cómo se trata un polvo? Ahí arriba está puesta una clasificación que encontré alguna vez en algún lado y me pareció fantástica, ¿no? En donde están de alguna manera incluidas todas las formas farmacéuticas que se pueden lograr utilizando solamente polvo. Hablamos de granel cuando el polvo está suelto. Y hablamos pretratado cuando aparte de ser mezclado, recibe otro tipo de tratamiento posterior. Granel o polvo suelto. Vamos a tener polvo a concentración determinada, es decir, que lo que se va a medir en cuanto a principio activo es básicamente qué porcentaje representa de ese polvo el principio activo, o a dosis determinada. En ese caso no hablamos de concentraciones, sino de una porción determinada, de una porción concreta, de una cantidad concreta. Polvos a concentración determinada, lo que llamamos polvo burnegario o polvos efervescentes. A dosis determinada, es decir, que vamos a utilizar una porción del polvo que representa una porción o dosis del principio activo que acarrea, papeles, sellos o cápsulas. Las primeras dos
son ya bastante perimidas o desaparecieron. La tercera todavía existe. Polvo pretratado, es decir, que después de ser mezclado va a recibir un determinado tratamiento posterior que va a mejorar de alguna manera determinada sus características de administración. A concentración determinada, lo que llamamos polvos granulados. A dosis determinada, hablamos de píldoras, caramelos o comprimidos. Las píldoras ya no existen, es también histórico, o casi tan histórico como los papeles o los sellos, pero la ubicamos dentro de lo que alguna vez se hizo como formas farmacéuticas con polvos. Este cuadrito es básicamente un esquema completo de qué se fabrica o cómo se fabrican materiales de uso farmacéutico o formas farmacéuticas o formas de administración farmacéutica a través de polvo solamente o teniendo al polvo como protagonista principal. Después, bueno, van a ver cuando lean esto en la ventanita del Canvas que también se clasifica por el origen de las drogas, si son drogas vegetales o sintéticas, por su uso, etcétera, etcétera. Pero esto no pretendo detenerme a contárselo porque vamos a llevarnos mucho tiempo al dope. Preferible que veamos cómo se fabrican y que volvamos un poquito a las reincidencias de la primera clase, es decir, cómo se logran las mezclas en cada una, o por lo menos en algunas de ellas. Seguimos. Si bien no se ve mucho acá, no les hagan problema. Ustedes escúchenme a mí. Primer punto, aquí hablamos de polvos vulnerarios. Polvo vulnerario es un polvo de uso externo logrado por una mezcla de polvos a concentración determinada. Es un granel a concentración determinada. ¿Qué se llama vulnerario? ¿Por qué se llama vulnerario? Vulnerario viene de vulnera, de herida. Es un polvo que se utiliza para tratar heridas. Forma farmacéutica vulneraria viene de hace siglos, por no decir milenios. Milenios. Les cuento que en la Edad Media es que empezó a utilizarse el óxido de zinc para acelerar los procesos de cicatrización de heridas. Algo que desde la Edad Media hasta acá se sigue utilizando, pasando por la pasta láser, por la pasta al agua y por el polvito. Yo ahí puse una marca, ustedes ven una marca, el Farmex. El Farmex, al final cuando termine de describir los polvos vulnerarios, les cuento, es básicamente un polvo granulado para que no se desarme la mezcla, básicamente armado con óxido de zinc y con algunos agregados antibióticos, etcétera, etcétera. Pero volvamos al hecho. Un polvo vulnerario es un polvo a granel a concentración determinada que se utiliza para tratar heridas. Recuerden, no se usan ni en heridas cortantes ni en heridas sangrantes. Un polvo vulnerario, el sulfatiazol es un polvo vulnerario, tal cual, pero en ese caso es solo sulfatiazol. Les decía, un polvo vulnerario no se utiliza ni sobre heridas cortantes ni sobre heridas sangrantes. Podrá usarse sobre raspaduras o sobre granitos infectados o sobre todo sobre raspaduras que pueden tener alguna emanación de sangre pero que no esté cortada la piel o el músculo, dado que los polvos vulnerarios generalmente no son estériles. Si componentes del polvo pudieran tomar contacto con la circulación sanguínea, podrían repartir bichos a la circulación. El polvo vulnerario se usa para heridas superficiales.
Ahora, fíjense una cosa, esto que les voy a contar, al margen de lo que estamos hablando, es un poquito histórico, pero en la Edad Media parece ser que el óxido de zinc se había transformado en algo así como lo que sería hoy la cura del cáncer. Porque la gente en la Edad Media se podía morir por una raspadura, simplemente porque no se la trataba nunca, terminaba esa raspadura infectándose y terminaban muertos por sepsis, una cosa de loco. El óxido de zinc, que aceleraba la cicatrización de raspaduras, reducía los procesos mortales en la Edad Media, donde obviamente mucha idea de cáncer no se tenía. Y generalmente la gente no llegaba a tener edad para tener cáncer porque se moría entre los 40 o entre los 35 y los 40 años, cosa que hoy no sucede. En esa época la aplicación del óxido de zinc tenía lo que tendría de importancia hoy, un anticuerpo monoclonal. Terrible, ¿pero por qué? Porque ya sabían que uno de los factores de muerte comunes en aquella época eran las heridas. El óxido de zinc lo que hizo es, en determinado tipo de heridas, reducir la futura mortalidad. ¿Se entiende? ¿Vamos? Fenómeno. Les decía entonces, un polvo vulnerario se utiliza para tratar heridas superficiales. Un polvo vulnerario suele tener básicamente 4 componentes. Óxido de zinc. El óxido de zinc suele estar entre el 15 y el 25% dependiendo del polvo. Ese óxido de zinc puede estar reemplazado por algún otro polvo con metal pesado. Hidróxido de aluminio, subgalato de bismuto, que lo van a leer en las diapositivas cuando se vean un poco mejor. En proporciones distintas. El hidróxido de aluminio se utiliza al 7%. El óxido de zinc suele utilizarse más sobre la piel. El hidróxido de aluminio se utiliza más sobre mucosa. ¿Cuál es la razón por la que se usan estos polvos? Estos polvos que hacen es acelerar procesos de cicatrización por proteger la herida. Fíjense que son polvos con metales ciertamente pesados, zinc, aluminio y, llegado el caso, bismuto. La idea es acelerar el proceso de cicatrización. En el caso del óxido de zinc, entre un 15 y un 25%. La pasta láser de la cual hablamos el año pasado es al 25% de óxido de zinc. La pasta al agua, que también suele prepararse en la oficina de farmacia, es al 25% de óxido de zinc. Hoy la proporción de óxido de zinc suele regularse entre un 15 y un 25%. Primero de los 4 componentes más importantes. Segundo, lactosa. La lactosa se utiliza como diluyente. Diluyente. ¿Qué significa esto? Un medio donde el óxido de zinc se puede dispersar. ¿Por qué se suele elegir lactosa? Primero, porque es suave. Es un polvo suave. Recuerden que polvos con granitos grandes, si caen sobre la herida y uno lo tiene que frotar, corre el riesgo de que duela. Cosa que no suele pasar con la lactosa. Es el medio en donde da 25% el óxido de zinc agregado, en donde daría 25% el óxido de zinc agregado. Tercer componente, almidón. El almidón no solamente acompaña a la lactosa como diluyente, sino que también sirve para absorber humedad que la herida tenga. El almidón adsorbe, es decir, rescata sobre su superficie la humedad que pueda tener la herida. Esto reduce la posibilidad de que desarrolle microorganismos. Y por último, por cuarto polvo a tener en cuenta, el talco. El talco lo que hace, más allá de que también pueda calificarse como diluyente, es decir, agregado a la lactosa y al almidón, el talco le reduce las posibilidades, y esto para uso cotidiano, de que la herida pique.
pique, produzca picazón, escozor. ¿Por qué les cuento esto? Generalmente una herida, cuando empieza a reconstituir el tejido que le falta, lo que se llama granulación, cuando una herida granula, el polvo pica, la herida pica, y uno tiende a llevar la mano a la herida para rascarse. Agregar un polvo vulnerable que tenga algo de talco. El talco básicamente es un polvo muy finito y muy suave. Muy finito y muy suave. Hace que la herida no pique y que se desarrolle sin que uno la esté manoseando. ¿Se entiende? De hecho, les cuento, hay una vieja fórmula farmacéutica, un coadagio farmacéutico, que suele utilizar para construir polvos vulnerarios la mezcla lactosa, almidón, talco en proporción 3:1. Esto es un chisme que les paso, ¿eh? 3 partes de lactosa, 2 partes de almidón, 1 parte de talco. Eso mezclado tiene guardado para después agregar u óxido de zinc o algún antibiótico o algún antimicótico, etcétera, etcétera, de uso local, de uso tópico, que mejore la performance de la forma farmacéutica, pero que en realidad está armada con una determinada razón de ser final. Una, el talco, para que no pique. Otra, el almidón, porque absorbe la humedad. Y la tercera, la lactosa, que funciona como verdadero diluyente. Proporciones 3:2:1. Ténganlo en cuenta si alguna vez les toca preparar un polvo vulnerable. Inclusive esta proporción se utiliza o se utilizaba cuando los comprimidos se hacían con lactosa, almidón, talco, cosa que hoy ya no sucede. Se utilizan excipientes de mucho menos riesgo y de mucha mejor aplicación. ¿Me entendieron? Sí. ¿Pescaron? Fenómeno. Recordemos entonces, no hables de intolerancia cuando lo estás usando en forma local, Aldo. No, estamos usándolo en forma local, del lado de afuera, corazón. No se lo haces tragar. Seguimos. Otro excipiente que suele agregarse a esta mezcla que nosotros hablamos, piensa en la siguiente. 3:2:1, lactosa, almidón, talco. Un 15% de óxido de zinc y generalmente un 1% que puede ser antibiótico o antimicótico, digamos así. Un 1% de neomicina, un 1% de micomazol o de clotrimazol, etcétera, etcétera. Y todo eso va a ir acompañado de un 0,5% de un producto que se llama aerosil o dióxido de silicio coloidal. El aerosil, sobre el que vamos a volver cuando hablemos de excipiente, es un producto, aerosil es una marca comercial. En realidad lo que tendríamos que decir es dióxido de silicio coloidal. El agregado de aerosil tiene como finalidad que la mezcla que hemos hecho se mueva sin perder o perdiendo lo menos posible su homogeneidad. Normalmente el dióxido de silicio es un lubricante que hace que la mezcla se deslice sobre las paredes del recipiente o sobre las tuberías por donde tuviera que circular para ser envasada, sin que se pierda la homogeneidad. Se usa en proporciones bajas, alrededor de un 0,5%. Alrededor de un 0,5%. Cualquier tipo de polvo que se use, salvo aquellos que dan origen a otras formas farmacéuticas, que son los efervescentes y demás, van a llevar de alguna manera dióxido de silicio. La idea es que el polvo se deslice, sin perder, el polvo de la mezcla, perdón, se deslice, sin perder homogeneidad. Sin perder homogeneidad. Rebobinemos un poco. Rebobinemos un poco.
Armamos una formulación de polvo vulnerario. Tenemos un 25% de óxido de zinc, pongámosle un 15% de óxido de zinc, un 1% de neomicina, 0,5% de dióxido de silicio y el resto, una mezcla 3-2-1 ya preparada de lactosa, almidón, talco. De todos estos polvos que yo les acabo de nombrar, ¿cuál es el primero que tendríamos que pesar para iniciar la mezcla? Si rememoramos la clase del lunes pasado. Correcto, Guido, Nicolás. El dióxido de silicio. ¿Por qué razón? Porque es el que está en menor proporción. ¿Cuál seguiría? El de menor proporción. Bueno, no, el óxido de silicio. El dióxido de silicio. ¿Cuál seguiría? La neomicina. Recuerden que está al 1%, este está al 5%. Tenemos que hacer 100 gramos. Hay que pesar 0,5 de dióxido de silicio, 1 de neomicina. Después pesaríamos los 15. No, el talco va en la mezcla, ¿eh? Después pesaríamos los 15 de óxido de zinc. Mientras lo vamos agregando, eso se va mezclando. Se va mezclando. Y finalmente agregamos la mezcla lactosa, almidón, talco que ya teníamos preparada, que es la que está en mayor proporción. Y para lograr mejor homogeneidad, la agregamos en porciones. Si la mezcla la tenemos que hacer manual, recuerden, lo que suele hacerse en la oficina de farmacia es agregar una pizquita de un colorante en polvo. Le hace, por ejemplo, rojo carmín, que eso colorea los polvos sin humectarlos. El rojo carmín lo utilizamos en proporciones de 0,1, es decir, muy poquitito. Sería 0,1%, sería todavía menor que el dióxido de silicio. Consecuentemente, el colorante lo pesaríamos primero de todo. Cuando vemos que la mezcla tomó un color rosado parejo, podemos inferir que llegamos a la homogeneidad. ¿Por qué razón? Porque el colorante es el componente de la mezcla que está en menor proporción. ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos? Fenómeno. Seguimos. Esto tiene que ver con lo que se acabo de contar, así que vamos a seguir. Vamos a hablar de papeles, los efervescentes, más allá de que ahí hemos puesto comprimido, que no correspondería a esta, digamos, a esta diapositiva. Los polvos efervescentes son otra forma de la utilización de polvos a granel, en este caso a dosis determinada. Ahora, un polvo efervescente tiene como misión, como también vamos a ver después, tienen los comprimidos efervescentes, formar una forma farmacéutica previa a la ingestión. ¿Qué quiere decir esto? No usamos directamente el polvo, sino que el polvo va a ser disuelto en un determinado medio que nos va a permitir ingerirlo. ¿Se entiende? Sea polvo o sea el polvo comprimido en un comprimido efervescente, porque en realidad ambas cosas son la misma, dan origen a otra forma farmacéutica, en este caso una solución, que va a ser ingerida después de haberse logrado con el uso del sobre de polvo efervescente o del comprimido efervescente. ¿Cómo se construye un polvo efervescente? Básicamente tiene un saborizante que suele ser en menor proporción, esencia de naranja, esencia de limón, que suele ser al 0,1%. Vitaminas. Puede ser 1 gramo de vitamina C, puede ser 0,5, 500 miligramos de vitamina C. Y suele ir acompañado de una mezcla de ácido tartárico, ácido cítrico, bicarbonato de sodio.
tartárico, cítrico, bicarbonato de sodio, que suelen estar en proporción muy pareja, 1,1,1, 1,1,0,5, 0,5 de bicarbonato. %, no 1 gramo, recuerden, porcentaje, 1%. 1% de ácido tartárico, 1% de ácido cítrico, 1% a 0,5% de bicarbonato de sodio. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente lograr la efervescencia que haga que el otro polvo, el polvo acompañante, se disuelva más rápido en el medio acuoso donde lo pusimos. ¿Qué es efervescencia? La reacción entre el ácido y la base para dar la sal, tartrato o citrato, de lo que vamos a tomar, y dióxido de carbono que se desprende. ¿Cuál era la idea de la efervescencia en su momento? Porque hoy ven que le ponen gustos. La idea de la efervescencia es que el dióxido de carbono produce anestesia en el sistema gustativo. Entonces ahí se podía poner cualquier tipo de polvo que se dispersara en el agua, de manera tal que uno lo tomara sin sentirle el gusto. El origen de la efervescencia es anestesiar al gusto, al sistema del gusto en la lengua, para reducir las sensaciones horrendas del medicamento que estamos tomando. Hoy eso no existe más, dado que la misma efervescencia sirve para distribuir la droga, pero se agregan esencias o hiperesencias que eliminan la posibilidad de sentir gusto por completo. Y si uno siente, lo que siente es la esencia, no la droga incluida. Papel. El papel significa, o forma farmacéutica papel, significa pesar una determinada cantidad de polvo, incluirla en un determinado envoltorio de papel para ser ingerida después. Hoy por hoy les cuento que los papeles pueden ingerirse como pueden utilizarse en forma local. Pero generalmente los papeles son preparaciones de determinada forma para ser ingeridas. ¿Cuándo se usaban los papeles? Y generalmente cuando lo que está dentro del papel, por algún motivo, no puede comprimirse. Los comprimidos son la forma que mejor se traga, que mejor se administra. Hablo siempre desde el punto de vista oral. Entonces, ¿cómo hacer un papel? Antes un montón de drogas se envolvían en determinados papelitos, se mandaban al paciente que la tenía que ingerir, sea a través de la farmacia comercial o sea hospitalario, se abría el papelito y había que tragárselo. Lo que estaba en el papel obviamente había que tragárselo completo. Completo. Fíjense una cosa, un polvo efervescente, ya está, uvasal, alical, etcétera, etcétera, no es otra cosa que una forma farmacéutica papel, que en vez de tragarla directamente, la agregamos en agua para que haga la efervescencia y después la tomemos. Pero la estabilidad del medicamento o la construcción del medicamento se hace dentro de un determinado sobre. En el caso de un polvo efervescente, el sobre es de aluminio, evita la humedad, un montón de condiciones que en su momento vamos a describir, pero no deja de ser una forma farmacéutica papel. Un envoltorio de papel con una determinada cantidad de principio activo acompañado con excipientes adentro que va a ser ingerido. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Seguimos. Los papeles en algún momento, estos comentarios que les hago, después si quieren léanlo, pero están incluidos en las diapositivas, pero son más bien históricos. Hoy los sellos no existen más. ¿En qué se constituía un sello? Un sello básicamente era una especie de cápsula o depósito hecho con almidón, dentro del cual iba una determinada cantidad de polvo a ingerir. Eso era para tragar. ¿Por qué se utilizaba para tragar? Básicamente el almidón era una forma de enmascarar el gusto de polvo que llevaba adentro.
Cuando uno lo apoya sobre la lengua, el almidón absorbe agua, se achica su tamaño y es más fácil de tragar. Ahora, el inconveniente que suelen tener o tenían los sellos es que son altamente contaminables. Por el hecho de ser almidón, si no se los resguarda bien y están a merced de la humedad del tiempo, muy posiblemente los sellos desarrollen microorganismos, se contaminen. Forma farmacéutica muy vieja, si bien existen sellos, no a nivel industrial, pero es una forma de limitar determinadas cantidades de polvo que después se van a utilizar como monodosis, sobre todo a nivel hospitalario, sobre todo a nivel hospitalario. Tanto los sellos como los papeles son reemplazados a nivel industrial por lo que llamamos cápsulas. Una cápsula básicamente es un recipiente hecho de gelatina. Gelatina tratada con formaldehído. Y la hace o la endurece, aumenta el entrecruzamiento de las fibras poliméricas y la transforma en un depósito duro. Depósito duro que el medio ácido del estómago se encargará de disgregar. Las cápsulas formalmente son un invento alemán, pero que no se usaba más para producir medicamentos, sino para transportar documentos secretos a partir de su ingestión, Primera Guerra Mundial. A los americanos se les ocurrió utilizar el mismo sistema con ciertos requisitos menores, porque en el caso de los alemanes, si es para transportar documentos secretos, la gelatina tenía que ser indigerible. El documento entraba y salía y se transportaba. En el caso de los americanos hicieron un tratamiento menor de manera tal de que el medio ácido del estómago destruya la cápsula y su contenido medicamentoso pueda ser liberado. Hoy es la cápsula que se utiliza en forma industrial. Pasamos a los pretratados. Pretratados. Un granulado no es más que un polvo que fue sometido a un proceso de adherencia para fijar la mezcla que lo compone. Concretamente, un granulado está sometido a un proceso de unión de la mezcla. Los granos de un granulado van a ser más grandes que los granos del polvo que lo produce. Pero esos granos van a estar formados por la mezcla original, de manera tal de que los movimientos que sufra ese polvo durante durante el tiempo que esté guardado, a eso quería ir, durante el tiempo que esté guardado o antes de ser utilizado, no pierda la mezcla su homogeneidad. Eso es un granulado. Un granulado generalmente utiliza determinados polvos, de los cuales vamos a hablar la clase que viene, para pegotear esa mezcla. Después va a recibir un proceso de secado y después va a recibir un proceso de calibrado, es decir, tratado a través de un tamiz, para que todos los granitos que se formaron a partir de la unión de la mezcla original sean lo más parecidos posibles. Ejemplo típico es el que aparece ahí, el total magnesiano, donde hay 14 o 15 sales de magnesio unidas en una mezcla que después es pegoteada. ¿Se entiende? Fenómeno. Ah, perdón, las píldoras. Esto sí es absolutamente histórico, le cuento cómo era. La píldora llevaba un proceso de aglutinación o de pegado, como el que les acabo de contar del granulado. Pero se usaban otros elementos. La píldora hoy no existe más como forma farmacéutica, dado a que es muy, muy inestable. La humedad lo que hace es endurecerlas, disminuir la posibilidad de que se absorba, etcétera, etcétera. Es algo que ya pasó a pieza del museo. ¿Qué se hacía con este aparatito que se llama pildorero? Básicamente lo que se formaba en una píldora era una pasta tal cual la que se usa para los tallarines o para los ravioles.
una pasta. En esa pasta, que básicamente una pasta, recuerden, es polvo sólido más un líquido, esa pasta se dividía en porciones en este aparatito. Cada porción se enroscaba o se le hacía pelotita, de ahí viene píldora, pelotita. Y era una unidad de administración. Ahora, la píldora conservaba en sí misma determinada proporción de humedad que la mezcla original o la pasta original tenía. A medida que perdía esa humedad, la pasta se pegoteaba más y se hacía cada vez más dura. Es decir, más allá de que la píldora fue el origen de la monodosis más exacta, cosa que no sucedía con los papeles, o en todo caso hoy sí sucede con la cápsula, pero no sucedía con los papeles, la píldora fue la idea de la monodosis. Y en algún momento la píldora se utilizaba para cualquier cosa, para administrar cualquier cosa, desde barbitúricos hasta hierro. A mediados del siglo XX, es decir, 1940 para acá, la píldora entró en desuso y finalmente desapareció del mercado. Hoy lo que solemos llamar píldoras, por ahí los anticonceptivos y demás, no son otra cosa que un comprimido recubierto, algo de lo que vamos a hablar en un tiempo. No es más que un comprimido recubierto, no una píldora formal. Hoy las píldoras formales no existen más. No existen más. Sigo. Finalmente, como formas farmacéuticas pretratadas monodosis, hablamos de caramelos. Básicamente un caramelo es una forma farmacéutica sólida formada por un molde, en donde su excipiente más importante es el azúcar. Puede haber caramelos con baja azúcar, pero siempre van a tener, si no, no tendrían forma de caramelo. Lo que sí puede cambiar es el azúcar. Generalmente el azúcar que se usa para formar caramelos es sacarosa, pero a veces pueden usarse sacarosa y usarse lactosa o maltosa, etcétera, etcétera, que reducen la posibilidad de la absorción de glucosa y reduce también las calorías aportadas por el caramelo. Pero en ese azúcar fundido hay un determinado medicamento. Caramelos de uso farmacéutico seguro que conocemos, entre ellos los caramelos que se utilizan para la garganta, que tienen que disolverse en la boca. Esos caramelos son una determinada proporción de azúcar con un determinado saborizante y algo que suavice o las cuerdas vocales o la garganta, más a veces un antiséptico bucal, un antibiótico, neomicina, bacitracina, etcétera, etcétera. No son caramelos para ser tragados, sino para que se deshagan en la boca y a medida que se va tragando el líquido que producen, y benzocaína para reducir si es que duele la garganta, reducir el dolor si es que duele la garganta. Los caramelos esos se diluyen en la lengua de a poquito, de manera de lograr la anestesia, calmar el dolor y aumentar la suavidad de la garganta en uso, que es lo que tendría que hacer yo ahora. ¿Me entendieron? En este caso es un molde. El azúcar se funde, se mezclan los principios activos con el azúcar fundido, lo cual significa que son principios activos muy elegidos porque deben bancarse determinado calor. Generalmente es 80 grados. Se lleva a molde y en cada molde se hace caramelo. Finalmente, los comprimidos. De todo lo que hablamos hoy, la forma farmacéutica más desarrollada, más versátil y más fabricada del planeta con polvo son los comprimidos. Básicamente, ¿qué es un comprimido o una tableta? Una determinada porción de polvo con una determinada proporción de principio activo, dosis, incluida en un polvo que va a recibir un proceso de compresión, es decir, de apretado.
formando una partícula final, la tableta, el comprimido. Porción de polvo que es apretada hasta formar una determinada tableta. Esa tableta, merced a los excipientes y a la composición que tenga, una vez ingerida se va a desarmar. Y al desarmarse va a dejar libre al principio activo que lleva para que sea absorbido de la mejor manera y produzca el efecto terapéutico deseado. Ahora, en los comprimidos hoy se puede hacer infinidad de cosas. Se pueden recubrir para proteger su contenido en principio activo si este fuera labio. Se pueden recubrir para guiar la liberación de su contenido, que pueda ser en el estómago, en el intestino grueso. Se puede hacer que el comprimido libere a determinado tiempo su contenido en principio activo durante todo el trayecto digestivo, lo que llamamos acción sostenida o acción prolongada. En un comprimido se pueden separar principios activos de absorción diferente. Por ahí, si es una vitamina, se absorbe mejor en el duodeno, hacemos que se abra en el duodeno. Si es un analgésico, que se abre mejor se absorbe mejor en el estómago, que se desarme primero en el estómago, y la vitamina sigue su camino a su mejor absorción. Separar dos dosis, una que se absorba en el estómago y otra después. Infinidad de cosas. Todo lo vamos a ver en el transcurso del curso nuestro. ¿Me entendieron? Sí. Ahora, la construcción de un comprimido es básicamente siempre igual. Un polvo que se mezcla, que recibe un tratamiento, o puede no recibirlo, lo vamos a ver en la clase que viene, y que se comprime, se aprieta, de manera de formar una partícula, en principio, de administración oral. En principio, de administración oral. En algún momento vamos a hablar que la paquetería de la farmacotecnia lleva a que haya algunos comprimidos que no son de absorción oral, sino que son de administración subcutánea o de aplicación subcutánea. ¿Me entendieron todo? Che, no se durmió ninguno, ¿no? Uy, me da la idea que se durmieron todos. No, no se van a dormir. Ahora tienen que ir a laburar. ¿Qué les pasa? Ahora tenemos que ir a laburar. Me incluyo en el grupo de los que tienen que ir a laburar. Chicos, que tengan una buena semana. Nos vemos el lunes que viene. Recuerden, todas las clases estas que les estoy contando están armadas, las mismas diapositivas que vimos, en la ventanusca magicusca del Canvas. Pueden remitirse ahí o escuchar las grabaciones. No, porque estas clases quedan grabadas, recuérdenlo. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho, nos vemos el lunes. Cualquier duda que tengan, pregunten. Nos vemos en clase, tiempo tenemos. Lo que no vamos a tener, ya les conté, son trabajos prácticos. Porque si la pandemia crece, como dicen que va a crecer, no vamos a poder encontrarnos en persona. Abrazo para todos, cuídense mucho. Profe. Sí. ¿Cómo está? Escúcheme. ¿Vio la exposición primera? Creo que no estaba el archivito para poder bajarlo, para poder imprimirlo. No, tienen que estar las 4. ¿Ah, sí? Ah, bueno, capaz que yo no Fíjate que tienen que estar las 4. No lo pude ver, capaz. Fíjate. Es forma farmacéutica, que esta es la primera que estamos hablando ahora, es la primera de todas. Forma farmacéutica de polvo. Esta sí estaba. Mezclado. Esta sí estaba. Bueno, después viene polimorfismo y por último molienda. Bloqueado. Ah, me dice Son que 4. Aparecen bloqueados. Capaz que se desbloquea ahora. Ah, pero ahora me fijo, por ahí no está bien presentado. Yo me fijo ahora. Si están bloqueados, capaz que se desbloquea al mediodía. No, si está bloqueado no lo puede bajar. Ahora me fijo. Gracias, profe. Ahora me fijo. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Buena semana.